Primero que nada me presento, para los que no me conocen, porque qué chévere que veo algunas caras conocidas, unos nombres conocidos. Mi nombre es Felipe Izaza, soy psicólogo de la Universidad de los Andes y magíster en psicología de la Universidad del Norte. Hoy, pues, nos reunimos a hablar sobre un tema que de alguna u otra manera nos incumbe a todos. Es un tema que en la pandemia, durante la pandemia, tuvo uno de sus picos más altos. Y es un tema que ha venido creciendo en nuestra sociedad silenciosamente. Es un tema del que hablamos, del que escuchamos hablar, pero muchas veces no sabemos bien qué es ni para qué sirve todo esto dentro de nuestra existencia humana. Este tema que nos reúne hoy es la ansiedad. Durante la charla, digamos, les pueden ir surgiendo algunas preguntas. Quisiera pues terminar la charla y al final miramos si han surgido algunas preguntas y las contestamos, ¿vale? Pues bien, entonces, ¿por qué vamos a hablar de la ansiedad? Pues bien, según la Organización Mundial de la Salud, tanto la ansiedad como la depresión son uno de los trastornos psicológicos más habituales que tienen hoy las personas hoy en día y que afectan la productividad en el día a día. Esto mismo lo puede demostrar la encuesta nacional de salud mental que se hizo en Colombia en el 2003, en la cual llegó a corroborar que los trastornos de ansiedad, tales como la angustia constante o el trastorno obsesivo compulsivo o las fobias, entre otras, son las que encabezan la lista de trastornos mentales y tienen una prevalencia del 19.5% en la población entre los 18 y los 65 años de edad. Más o menos para poder entender esta cifra, es decir, que 2 de cada 10 personas tienen un problema con la ansiedad. Estas cifras solo nos revelan y estas estadísticas nos muestran que el problema ahorita tiene unas magnitudes grandes y que el manejo que se le está dando ahorita a la ansiedad no es el mejor. Entonces, el propósito de este webinar es que ustedes puedan conocer un poco más qué es la ansiedad, que puedan entender para qué sirve todo esto, qué función tiene, cómo la puedo identificar tanto desde lo físico como desde lo emocional y desde lo mental, y qué puedo hacer para reducir mis niveles de ansiedad y así poder tener una vida sana, poder usar la ansiedad a mi favor y no que ella me use en contra. Esto puede sonar un poco raro, pero ya lo iremos entendiendo. Entonces, bien, para ponernos en contexto, quisiera contarles una historia de la ansiedad. Y para poder entender la ansiedad, ¿qué mejor manera que ponerlo a través de la historia de una persona? Esta historia que les voy a contar podría ser la historia de cualquiera de los que estamos acá. De hecho, probablemente algunos de ustedes se sientan familiarizados con algunas de las historias o con algunas de las sensaciones que se comentan acá. Y si no es el caso, de pronto conocerán a alguien con las que ustedes se sienten, o sea, vean la similitud entre la historia y esa persona que conoce. Pues bien, la historia que vamos a contar hoy es la historia de Camilo. Y Camilo es un niño que nace en una familia bondadosa, pero Camilo es muy inquieto y en el jardín es conocido como el terremotico. Es el que corre, el que salta, el que no se queda quieto, el que grita. Y esto lo lleva a ser conocido como el niño problema en el jardín. Después, en el colegio la historia no es muy distinta. En el colegio siguen pasando los mismos problemas de indisciplina, pero en la medida que va creciendo, las situaciones se van poniendo, no digo que más fuertes o que las cosas sean más graves, sino que en la medida que va creciendo, Camilo no sabe darle manejo a estos problemas y hace que estos crezcan y crezcan cada vez más. Una vez Camilo me contaba que él estaba en clase y se salió porque tenía muchas ganas de ir al baño. Y cuando volvió, como no le habían dado permiso de ir a clase, se dio cuenta que la puerta estaba cerrada. Y él, ni corto ni perezoso, como estaba en un primer piso, dio la vuelta y se metió por la ventana. Esto se podría decir que es una cosa de niños, pero esto llevó a más instancias y en la medida en que Camilo discutía y se metía en problemas, estos empezaban a crecer y a crecer y a crecer.
Se intentaron algunas cosas para que esta situación no se siguiera repitiendo. Camilo lo llevaron donde distintos terapeutas y hasta le dio medicación para ver si la cosa mejoraba, pero realmente la cosa nunca mejoró. De hecho, hasta empeoraba. Y en el colegio, ya sin poder, o sea, sin que esta situación fuera sostenible, Camilo es expulsado del colegio. En este momento, Camilo busca otro colegio, entra, pero la situación no cambia mucho. Y, no, y en tan solo un año, Camilo es expulsado de su otro colegio. Mientras todo esto sucedía, crecía una crisis familiar y Camilo empezaba a creer, a tener en sí mismo como una sensación de incomprensión, que la gente no lo entendía, porque sabía que, bueno, a pesar de que no tenía el mejor tono al hablar, de que no tenía la mejor disposición para discutir y hablar cuando se metía en problemas, sabía que algunas cosas de las que decía no eran del todo absurdas, y de hecho, en algunos momentos podía tener hasta razón. Pero la cosa es que discutir con una figura de autoridad era imposible, y él, siendo tan solo un niño, siempre iba a llevarlas de perder. Su familia, sus terapeutas, sus profesores, sus amigos, todos le decían que lo mejor que podía hacer era callarse. Y lo, o sea, si se callaba, iba a evitar meterse en estas peleas. Y ya que había peleas que era mejor no dar. Entonces Camilo dentro de su cabeza empezó a asociar que si daba su opinión, esto podía llevar a que se equivocara y que las situaciones se agrandaran, que los problemas se volvieran más grandes. Entonces, eh, partiendo de esas asociaciones raras que hace el cerebro, Camilo empezó a tenerle un miedo al error y sentir que si se equivocaba, el mundo se podía caer o podía dar una vuelta de 180 grados y podían pasar cosas que él jamás hubiera esperado. Esta situación se fue pasando a distintas áreas de su vida. Por ejemplo, Camilo era deportista, pero para él perder era un problema enorme, porque él siempre quiso ser profesional, pero sentía que si perdía un partido en su país, en donde el nivel no es tan alto, ¿cómo iba a llegar a ganar un torneo profesional? Entonces era como si perder un punto significaba que no fuera a ser profesional. Así que entonces esto se volvió muy frustrante para él. También en su ámbito social, esto se pudo ver, porque por ejemplo a eso de los 13, 14 años, Camilo empezó a salir de fiesta, empezó a conocer niñas y se dio cuenta que en estos escenarios se sentía muy expuesto. Cada vez que le tocaba bailar, él sabía que no sabía bailar, entonces prefería no hacerlo porque si de pronto se arriesgaba a bailar, la gente se podía reír de él, lo podía mirar raro y eso podía hacer que él se sintiera mal. Lo mismo pasaba con las mujeres. Cuando intentaba hablarles, le daba miedo porque pensaba que se podía equivocar y que podía decir algo estúpido o sin sentido. Y que solo por esto las personas se iban a dar cuenta que él no era lo suficientemente interesante para estar con él. En la universidad la cosa no fue muy distinta. Camilo cada vez que le tocaba presentar era un drama. Su corazón latía a velocidades increíbles, al punto como de sentir que se le salía por la boca. Y también sus manos sudaban tanto que él lo que más temía era dejar un charco debajo de la silla. También a esto se sumaban algunas voces en su cabeza que hablaban a toda velocidad. Y una de ellas le decía a toda velocidad y hasta de una manera muy dura todos los resultados posibles de cómo las presentaciones podían salir mal y cómo la gente se iba a burlar y se iba a dar cuenta que él no es tan bueno en lo que hace. También había otra voz en su cabeza que le decía de maneras hasta absurdas cómo podría escapar de esa situación para no tener que presentar ya. Presentar era una completa tortura para él. Y todo esto que había pasado en la historia de Camilo empezaba a sumarse y a sumarse. Y ya había llegado a un punto en que Camilo sentía una constante tristeza
una frustración, un miedo y sobre todo una desesperanza sobre el futuro, porque sentía que si no tenía las herramientas para lidiar las situaciones que estaba viviendo en su niñez, ¿cómo iba a poder vivir la vida de adulto que parecía tan compleja? Pues bien, Camilo en la universidad empezó a escuchar una palabrita que empezó a resonar en su interior y con la cual se sentía como muy reflejado. Esta palabra era la ansiedad. Y en el momento en que le pudo dar nombre a todas estas sensaciones que sentía, buscó un terapeuta, ya no obligado, y empezó a trabajar su ansiedad para poder usarla a su favor y que ésta no la use en su contra. Pues bien, esta historia, que podría ser la historia de cualquiera, pues realmente es mi historia. Y con esta historia lo único que les quiero contar es que la ansiedad no tiene por qué ser un problema en nuestras vidas, que la ansiedad tiene cura, no tiene por qué afectarnos tanto. Y que este sistema, si no lo creamos, tiene como función principal protegernos. Pero entonces la gran pregunta sería, ¿qué es lo que se está sintiendo amenazado cuando pasan estas situaciones que activan la ansiedad? Pues bien, la primera cosa que vine a entender en este proceso con mi terapeuta era que la ansiedad era una emoción y que si quería entender la ansiedad, era crucial primero entender cómo funcionaban las emociones. Entonces, las emociones, ¿qué son? Quizás no sabemos mucho de las emociones, pero ¿qué son las emociones? Las emociones es un lenguaje por medio del cual el cuerpo nos manda señales y nos avisa sobre el estado de las cosas. Como seres humanos, vivimos en nuestro mundo exterior, en el mundo fuera de nuestra piel y en el mundo dentro de nuestra piel. Entonces las emociones nos avisan el estado de las cosas, tanto exteriores como interiores. Y lo que buscan es que generemos reacciones coherentes para poder responder ante sea cual sea la situación y así poder preservar la especie. La función principal de las emociones es preservar la especie. Pero muchas de las emociones son lo que se podría llamar como automáticas. Entonces, mucha de la información por la cual actúan las emociones no pasa por la conciencia. ¿Esto qué quiere decir? Intentámoslo un poquito de esta manera. Miremos ahorita hacia el frente, como que no nos enfoquemos en el computador, sino miremos hacia el frente. Y podemos ver que tenemos un campo de visión, ¿sí? Ese campo de visión, podríamos decir que es toda la información, todo lo que hay dentro de ese campo de visión, es información que hay dentro de un recuadro, dentro de una imagen, ¿sí? Si yo pongo mi dedo enfrente y sigo viendo el recuadro, solo la porción que cubre mi dedo de todo el recuadro es información que pasa por mi conciencia. Pero eso no significa que el resto de la información se deseche, sino esa información igual es captada por el cuerpo, es procesada en otros lados que no es la conciencia, e igual es almacenada porque esa información me podría llegar a servir en un futuro. Entonces, aquí viene un gran tema y es ¿por qué no sabemos tanto de las emociones? ¿Por qué de las emociones no se habla y por qué como que cada vez que hablamos de eso preferimos como que no, no, no? Y hablar de nuestras emociones es extraño. Esto puede tener principalmente dos razones. La primera es que desde hace mucho tiempo un filósofo llamado René Descartes dividió el cuerpo y la mente y preponderó la mente sobre el cuerpo. Dijo que la mente era mucho más valiosa que el cuerpo. En ese momento no se tenía la tecnología que se tiene hoy y digamos, hoy ya podemos saber que no solo el cerebro tiene redes neuronales, también sabemos que el corazón tiene redes neuronales y el intestino tiene redes neuronales, es decir, que la mente está dentro de todo el cuerpo, no solo pensamos con el cerebro. Pero entonces René Descartes dijo que el cerebro era lo más importante y de hecho se empezó a creer que si pudiéramos tomar decisiones sin sentir emociones, tomaríamos decisiones perfectas, algo así como si fuéramos computadores. Entonces, ¿esto qué ha hecho? Que en el transcurso de la historia hayamos
suprimido y suprimido nuestras emociones. Es normal que digamos alguno de nosotros, seguro a todos nos ha pasado, que un día decimos estoy triste. ¿Y qué es la respuesta que recibo de mi entorno? No estés triste. Yo digo estoy bravo. ¿Y qué me dice la gente? Pues no esté bravo. Y eso lo que hace es poner a las emociones en un lugar en donde no se mueven. Y la misma emoción habla de lo que es la emoción. Emoción, energía en movimiento, emotion. Esa energía tiene que moverse, tiene que fluir y tiene que cumplir su propósito. Si no, pues simplemente enferma. Y eso es lo que muchas veces pasa con las enfermedades mentales. Las emociones no fluyen y empiezan a tener rezagos en la vida de las personas. Otra razón principal por la que no sabemos mucho de las emociones es porque estas, a diferencia del pensamiento que nos transmite los mensajes en palabras, casi que en español, en nuestro lenguaje, obviamente no siempre son certeras, pero nos hablan mucho más claro. Las emociones nos hablan desde las sensaciones. Y a nosotros, ¿quién nos enseñó cómo se siente la felicidad, cómo se siente la tristeza, cómo se siente la rabia? Simplemente lo hemos experimentado y hemos aprendido casi que autodidacta, pero nadie nos ha explicado cuánto duran los ciclos de las emociones, qué propósito tienen. Entonces, por esta razón, es probable que muchos de nosotros no tengamos tanto contacto con nuestras emociones. Por eso mismo traigo este cuadro, porque me pareció muy chévere, ya que muestra todo un lenguaje que nos permite hablar de nuestro mundo interior. Estas son todas las palabras que hablan sobre cómo me estoy sintiendo. Entonces podemos ver que existe un círculo central y de ahí parten muchas otras, ¿sí? Acá es importante mencionar que las emociones solo ocurren frente a las cosas que me afectan a mí, que pasan por mi experiencia. Es decir, yo en este momento en el mundo están pasando un montón de cosas, pero yo no me siento porque primero no sé qué está pasando. Y segundo, si alguien me dijera, no, acaban de atracar a alguien en China, pues yo probablemente diga como, uy, sí, que embarrada, pero más de un segundo esto no va a durar y yo simplemente voy a seguir con mis actividades cotidianas. Pero otra cosa sería que me dijeran que atracaron a mi mamá, ya sería muy distinto. Entonces, si nos concentramos en el centro del cuadro donde están estas seis emociones son conocidas como las emociones básicas. ¿Qué significa que una emoción sea básica? Pues esta emoción viene casi, o sea, viene dentro de nuestro código genético. Estas emociones no son aprendidas. Estas emociones las podemos encontrar dentro de los animales y dependiendo de la teoría, a veces ponen algunas más, a veces ponen algunas menos. Pero en todas las teorías podemos ver que el miedo, la ira, la tristeza y la felicidad hacen parte de estas emociones básicas. Ya las emociones secundarias nos hablan de emociones que son aprendidas y que tienen una función más social. Entonces, concentrémonos en las primarias. Digamos, la felicidad. ¿Qué siente mi cuerpo cuando estoy feliz? Pues el cuerpo lo que siente es dicha, gozo, como si se expandiera. Y parte lo que, al sentir todo eso, mi cuerpo lo que hace es querer repetir esta situación porque pues, se siente rico. Y si la puedo repetir, pues voy a volver a sentir rico. Entonces, esa es como la función de la felicidad, que repitamos aquellas cosas que nos dan valor. La ira, por su parte, es una emoción que nos habla de que algo que es valioso para nosotros está siendo atacado y lo están destruyendo. Y que si no hago nada al respecto, lo van a destruir. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Ponerme en modo de defensa, porque tengo que defender eso que es valioso para mí. Por otro lado, la tristeza es una sensación que se siente feo. Y en la medida que una sensación se sienta feo dentro del cuerpo, lo que nos está avisando es que algo debemos hacer o algo tenemos que esperar para que esta sensación se pueda tramitar. Porque la idea, como mencioné antes, es que las emociones, la función básica de las emociones es preservar la especie. Entonces la idea es que tramitemos esas sensaciones que nos hicieron sentir triste para después poder volver a situaciones de más alegría. Es normal pasar por la tristeza. Sería raro que si a mí se me muere un pariente,
yo estuviera normal o feliz. Lo normal es sentirse triste. Ya cada persona igual tiene sus ciclos, sus tiempos para lidiar con estos duelos. Pero el problema es cuando esto ya se extiende mucho en el tiempo o la intensidad en que se presenta es sobredesmesurada. Pues concentrémonos ahora entonces en el sistema que nos incumbe en este caso, que es el del miedo. Si vemos bien, la ansiedad viene del miedo. El miedo es el origen de la ansiedad y por eso comparten muchas cosas y a veces nos es difícil cómo diferenciarlas, pero ya entraremos en eso. Primero, para entender el miedo y la ansiedad o este sistema del miedo, es importante entender qué son los estresores. Podemos ver a esta persona escalando en un risco a 1000 metros del piso y solo pensarlo quizás a algunos ya nos hizo sudar las manos. La persona no tiene ningún tipo de seguridad, pero se ve que él está tranquilo. Es lo mismo con el título. Puede haber algunos que estén diciendo, pero ese título, ¿por qué no está recto? Y eso es un estresor. Esto todo para decirles que los estresores dependen mucho de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestras vivencias, de nuestros recuerdos. Cada reacción a los estresores es distinta dependiendo de la persona y la intensidad también es distinta. Entonces, existen distintos tipos de amenaza y de estresores. Bueno, antes de continuar con esta diapositiva, hago un paréntesis para hacer la diferencia entre qué es el estrés y qué es la ansiedad. Entonces, el estrés es una reacción ante un suceso determinado que activa el cuerpo de cierta manera y que esa activación termina en el momento en que la amenaza ya no está ahí, ¿sí? Si yo les hablo de estrés, probablemente lo que piensen es como la manera en que el cuerpo busca herramientas para darle solución a una situación, o sea, estamos pensando todo el tiempo de cómo vamos a resolver, qué vamos a usar. Y también el estrés habla como de tensión. Entonces, el estrés hace referencia a una reacción puntual. La ansiedad, por su parte, está relacionada con el estrés porque es como si la sensación de estrés perdurara en el tiempo, así ya se haya acabado la situación estresora. Ya no estamos en peligro, pero igual tenemos una sensación de estar en peligro que como que pareciera que no sabemos dónde va a acabar porque ya la situación de estrés ya terminó. Entonces, entendamos los tipos de amenazas que existen. Existen las amenazas externas, las amenazas internas, las inminentes y las posibles. Una amenaza externa hace referencia a cualquier cosa de afuera que me puede hacer daño a mí. Es decir, si yo veo a alguien con un cuchillo, pues yo voy a decir, esto es es una amenaza para mí. Una amenaza interna ya habla más de las amenazas psicológicas y un ejemplo de ellas sería como que tuviera miedo a que me echaran del trabajo, a pesar de que no estén haciendo recortes de personal, de que nadie haya dicho que van a echar del trabajo, sino yo tengo miedo de que me echen del trabajo. Eso es un miedo que viene desde adentro. Un miedo inminente es algo que está sucediendo ya y que si no le doy manejo a esa situación, las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el campo y empiezan a caer rocas de la nada, pues yo tengo que dar una respuesta inmediata, si no probablemente termine espichado por una roca. Y la última son las amenazas posibles. Y estas hacen referencia a amenazas que no están directamente en el momento, pero que podrían pasar. Entonces, digamos, si yo me voy a las favelas en Río de Janeiro, pues no es un hecho que me van a atracar, pero es posible que me atraquen, pues porque las favelas tienen fama de ser un lugar medio peligroso. Entonces, para poder entenderlo mejor, miremos un ejemplo. Quienes estaban viendo la pantalla, quizás nadie se esperaba una imagen de este tipo en una presentación. Y si se fijan en su cuerpo en este momento, quizás haya cambiado de alguna manera. De pronto el corazón se aceleró un poquito, de pronto nos sudaron las manos, de pronto en la piel sentimos como un pequeño corrientazo, una incomodidad, o de pronto solo abrimos los ojos.
como esta niña. Y este es un ejemplo de algunas de las reacciones que tiene nuestro cuerpo de manera automática al ver una posible amenaza. En este caso, digamos, abrimos los ojos y en teoría se dilata la pupila, en la foto no se ve, pero se dilata la pupila porque estamos captando más información y en la medida que captamos más información, podemos tomar una decisión mucho mejor para poder afrontar la situación que vemos como amenaza. Entonces, ante el miedo, podemos reaccionar de muchas maneras, pero básicamente todas estas maneras pueden entrar dentro de estas tres categorías: luchar, huir o hacerse el muerto. Tratemos de ponerlo más claro en un ejemplo. Imagínense la sabana africana y hay un lago y en ese lago está tomando agua una gacela. La gacela está tranquila, pero de repente se da cuenta que hay un león acechándolo. Y en el momento en que el león da el primer paso hacia la gacela para atacarla, el cuerpo de la gacela manda una señal que se activa a toda velocidad y que pasa por estas tres posibilidades para ver cómo es la mejor manera que puede reaccionar. Entonces, en este caso, la gacela dice, si me hago la muerta, probablemente el león tiene hambre y me va a comer, simplemente me va a volver una presa fácil. Si me pongo a luchar, nunca he visto cómo una gacela le gana a un león. No tengo cómo protegerme de un león, no tengo las garras ni los dientes de un león. Entonces, ¿cuál es la única opción que tengo para salir con vida de esta situación? Huir. Entonces, aquí el cuerpo manda un montón de señales y un montón de activaciones que permite que se dé la huida. Y una vez la gacela ya no está bajo amenaza, todo este sistema, gracias al sistema nervioso parasimpático del cuerpo, se regula y se vuelve a estar neutro. Entonces, ¿qué es la ansiedad si eso es el miedo? Entonces, según un doctor, Juan Pablo Sierra, de la Universidad de Granada, afirma que el que la ansiedad proviene del latín y se refiere a un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo. Y esta sensación supone una de las sensaciones más frecuentes en el ser humano y se caracteriza por ser complicada y displacentera y se manifiesta bajo una tensión emocional acompañada de un montón de sensaciones físicas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el miedo y la ansiedad? Como bien pudimos ver, el miedo responde principalmente a amenazas externas e inminentes. La situación es ya y me toca reaccionar ya. En el caso de la ansiedad, esto se pone un poco más complejo porque la amenaza no es inminente. Entonces, la reacción que yo tengo ante esa amenaza no es tan obvia, no es tan clara. No es como en el caso de la gacela que rápidamente puede escoger entre luchar, hacerse el muerto o huir, porque ya eso ha pasado tantas veces que se hace una reacción casi que automática. Pero entonces en la ansiedad no sabemos muy bien cómo darle manejo a estos estresores, a estas situaciones, y eso empieza a generar un montón de otras situaciones, un montón de sensaciones fisiológicas y la cabeza empieza a funcionar de otra manera. Pero entonces para entender bien qué es esto de las amenazas internas, porque a veces puede parecer un poco confuso, es importante entender el concepto del ego. Este término quizás lo hemos escuchado varias veces, quizás lo hemos usado, pero me parece que a veces se usa de una manera premeditada y que no conocemos realmente qué es eso, o por lo menos eso me pasó a mí. No entendía muy bien qué era el ego. Y cuando lo vine a entender, fue una pieza fundamental en el rompecabezas. El ego principalmente es esa imagen que hemos creado de nosotros mismos. Es esa imagen que hemos creado nosotros mismos a partir de nuestras decisiones, de nuestras afirmaciones y de nuestras omisiones. Es lo que yo creo de mí y lo que los otros también creen de mí. Es lo que mi familia cree de mí, lo que mi pareja cree de mí, lo que mis amigos creen de mí, mi jefe. Y todo eso que la gente cree de mí me empieza a meter dentro de un supuesto, de las cosas que son esperables de Felipe y las cosas que nunca haría Felipe.
Entonces, eso me va metiendo dentro de un personaje y eso que debo ser. Esto obviamente no es del todo malo. El ego tiene una función en nuestras vidas y la idea es mantener, o sea, preservar esa imagen que nosotros tenemos, que queremos que sea buena ante los demás y buena para nosotros mismos. ¿Cómo sería un mundo en donde la gente fuera completamente impredecible? Imagínense salir por la calle y no saber qué esperar de los otros. Sería un mundo demasiado amenazante. Pero el problema con el ego está en el momento en que nos creemos demasiado el personaje en el que nos hemos y en el que nos han metido. Y ya no podemos salir de ahí. Un ejemplo para entender esto. Digamos que yo siempre he sido el amigo buena gente, el que ayuda a todos, el que está pendiente de todos, el que nunca dice que no. Y un día estoy en mi casa y estoy muy cansado. Y un amigo me dice, oiga, necesito un favor. Yo de verdad quisiera decirle que no, pero me pongo a pensar como, ¿será que él ya no me va a ver igual si yo no le hago el favor? ¿Será que él ya no va a creer que yo soy igual de firme y de fiel porque no le estoy haciendo el favor? ¿Será que me va a tratar distinto ahora que no le estoy haciendo el favor? Y entonces en ese momento en que esa visión que yo tengo de mí mismo y la visión que tiene mi amigo de mí se ve amenazada, pues hago todo para protegerme y hasta me voy a hacerle el favor, así yo no quiero hacerlo. Entonces, este punto del ego es un punto clave para entender, porque básicamente aquello que se está viendo amenazado con la ansiedad es nuestro ego. Pero entonces, ya hemos visto que la ansiedad más que todo genera conflicto. Pero aquí pongo la definición que hace Simón Bransky, que es un psicoanalista colombiano, sobre la ansiedad, afirmando de que gracias a que existe el conflicto, puede existir la vida psíquica, porque la ansiedad es el motor de la vida psicológica. Es decir, nosotros como seres humanos estamos hechos para resolver problemas y generar asociaciones en el mundo. Eso es la función que hemos podido desarrollar a partir de nuestra evolución y de crear el neocórtex, que es la parte de nuestro cerebro más evolucionada. Entonces, en la medida que resolvemos conflictos, nos reconfiguramos y podemos volver a reafirmar quién queremos ser. Porque digamos, si yo en este momento dijera, me cansé de ser psicólogo, quiero ser astronauta, pues es posible. Tendría que empezar todo un camino nuevo, pero no es algo como que no podría dejar de ser. Es cuestión de ver qué puedo hacer para cambiar esa realidad y poder darme cuenta que puedo ser a decisión y no por obligación. Es decir, hago, en el caso del ejemplo de la persona que hace favores, hago el favor por gusto y por ver que el otro está bien y porque me nace hacerlo, y no lo hago por miedo a perder esa imagen que los otros tienen de mí. Otro ejemplo de estas amenazas psicológicas, por ejemplo, puede ser cuando siento que mi pareja me va a terminar. No hay razones muy claras para yo creer que mi pareja me va a terminar, pero tengo miedo de que mi pareja termine y estoy dispuesto a hacer lo que sea para que no me termine. ¿Por qué? Porque quizás el mundo me vaya a ver distinto en el momento en que termine. De pronto en el momento en que termine me va a sentir que yo no soy lo suficientemente valioso para estar con alguien. Entonces, para protegerme de todo eso, hago hasta lo imposible para mantenerme ahí y poder mostrar que sí soy valioso. Otro ejemplo sería el del trabajo que les ponía ahorita. El de creer que me van a echar, porque de pronto algún día echan gente y de pronto algún día me echan es a mí. Y esto vuelve y juega. Yo me siento atacado porque en el momento en que no tenga trabajo, ¿cómo me va a mirar mi familia? ¿Cómo me va a ver mi pareja cuando vea que no tengo el sustento para apoyar? ¿Cómo me va a sentir yo al ver que soy un fracasado? ¿Sí? Entonces, a lo que nos invita la ansiedad es a reconfigurarnos y a poder ser alguien distinto. Pero para eso hay que poder, mejor dicho, coger lo que nos está avisando que la ansiedad se está disparando para poder atenderla y que ésta no llegue a puntos muy altos o se prolongue mucho en el tiempo. Entonces,
¿Cómo funciona la ansiedad? ¿Cómo se presenta esta en nuestro cuerpo y en nuestra cabeza? Pues bien, como ya vimos, en el cuerpo, la ansiedad tiene muchas reacciones similares al miedo. Entonces, sensaciones tales como la taquicardia, la sudoración excesiva, la tensión muscular y la hiperventilación son sensaciones que podemos ver en ambas situaciones. Pero en las situaciones del miedo, todas estas maneras de reaccionar tienen una función. Por ejemplo, si a mí me da taquicardia, pues lo que está haciendo mi cuerpo es mandar más sangre a todo el cuerpo, que mis órganos vitales tengan más sangre y que en caso tal de que tenga una herida, el cuerpo se pueda curar mucho más rápido. Está en un modo de huir o defender. La sudoración excesiva, por su parte, habla, nos indica que el cuerpo se está sobrecalentando y lo que hace para termorregularlo, para bajar los niveles de la temperatura tan alta, es sudar. Entonces eso me permite que el cuerpo funcione bien. La tensión muscular lo que genera es que mis músculos estén listos para la acción, no estén ahí, sino están tensionados y preparados. Y la hiperventilación lo que hace es que pueda llegarme más oxígeno al cuerpo, sobre todo a los órganos vitales, y así pueda efectuar una, una solución a la situación que me permita sobrevivir y así preservar mi especie. También en la ansiedad podemos ver que existen otro tipo de sensaciones que están más relacionados con la angustia. La angustia, a diferencia de la ansiedad, aunque estas a veces se pueden confundir, la angustia es más una sintomatología y viene de la etimología del angosto, de la asfixia. Es cuando nos sentimos atrapados. ¿Y qué es lo que sentimos en esos momentos? Sensaciones como disnea, que eso es dificultad para respirar, opresión en el pecho, vacío en el estómago y vértigo. En los casos de ataques de pánico, podemos ver que existe o sea, que estos síntomas se presentan muy fuertes. Y quien ha vivido un ataque de pánico sabe que la sensación que se tiene es como si uno se fuera a morir. Entonces, el punto es, el cuerpo está mandando señales para que nos detengamos, para que paremos un momento. No nos va a matar, simplemente nos está mostrando que lo que estamos haciendo hay que parar y hay que cambiar. Es un poco bajo la misma lógica del vómito. Nosotros vomitamos es para detener la acción que estamos realizando. Vomito para no seguir comiendo porque eso le está haciendo daño a mi cuerpo. Vomito cuando hago exceso de ejercicio porque necesito parar porque ya mi cuerpo está sufriendo. O vomito cuando estoy tomando alcohol porque ya mi cuerpo está tan intoxicado que necesita parar de tomar. Entonces, el punto con los ataques de pánico es que el ataque de pánico genera una sobreestimulación tan fuerte y la sensación es tan fea que la persona empieza a tener miedo a que eso vuelva a ocurrir. Y en el miedo a que eso vuelva a ocurrir, tiende a alejarse de todo y empieza a limitar su vida porque tiene miedo de que este suceso vuelva a ocurrir. Entonces es aquí donde entramos a mirar cómo funciona el pensamiento en la ansiedad. El pensamiento, como les dije ahorita, es una manera en que el cuerpo también nos informa del estado de las cosas, pero este tiene un mecanismo distinto. Y quienes, digamos, se vieron la película de Disney de Intensamente, es una buena manera didáctica de entenderlo, porque nosotros tenemos distintas vocecitas en nuestra cabeza que nos hablan de cierta manera cada uno. Ya cada quien, y dentro de los procesos terapéuticos, lo que se busca es entendernos con esas voces y tratar de escucharlas y no tomar todo como si fuera una afirmación o fuera cierto. Entonces, se ha dicho que nosotros como seres humanos tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos en un día. Eso más allá de la cifra o no, simplemente nos muestra que son muchos pensamientos. Y también dicen que la mitad de esos pensamientos son involuntarios. Es decir, que muchos de esos pensamientos no vienen por algo que nosotros de verdad pensemos, sino que son asociaciones de la información que estamos recolectando. Entonces, frente a esto, las teorías, pues hay teorías orientales que hablan de que los pensamientos son como las nubes y que así los deberíamos ver, que por más tormentosos, chiquitos, grandes, lentos, rápidos, todos los pensamientos pasan.
a menos que nosotros los persigamos y estemos detrás de ellos, buscando y indagando, indagando y no dejándolos ir. Pero todo pensamiento tiende a pasar. Entonces, en la ansiedad, ¿cómo funciona este sistema? Pues primero, la velocidad del pensamiento se incrementa. Empieza a haber un fenómeno que se llama la taquipsiquia. Esto puede sonar raro, pero es lo mismo que la taquicardia. Y es que tenemos más, digamos, en la taquicardia tenemos más latidos por minuto. En el caso del pensamiento sería, tenemos más pensamientos. Si antes teníamos un pensamiento por segundo, ahora tenemos 2 o 3. Y el punto es que el cerebro es el órgano del cuerpo que más energía gasta. Entonces imagínense el cuerpo que normalmente gasta energía funcionando al doble o al triple de sus revoluciones. Pues es normal que una persona con ansiedad sienta cansancio, sienta pereza, desgano, porque está más que todo concentrado en su cabeza. Y lo interesante de esto es que no solo cambia la velocidad del pensamiento, sino también cambia el contenido que tiene el pensamiento. Todas estas palabras que ven ahí son las palabras que describen la manera en que el pensamiento funciona en estos momentos. El pensamiento tiende a ser exagerado, busca ser controlador, es polar. ¿Qué quiere decir eso? Es o todo o nada, o es perfecto o es pésimo, o es siempre o es nunca. Nunca hay no hay puntos medios. La persona se mueve bajo o va a salir todo impecable o va a salir mal. Pero como es la ansiedad la que está hablando, normalmente lo que tenemos son pensamientos fatalistas. Y estos pensamientos fatalistas a lo que nos llevan es a que empecemos a buscar cómo anticipar que estas situaciones malas pasen. Aquí podemos ver un trastorno de ansiedad que es el obsesivo compulsivo. Y entonces empiezo a hacer un montón de cosas para prevenir que la situación mala pase. Pero entonces acá quiero aclarar, es distinto que digamos yo tenga esta presentación y diga, uy, me tiene ansioso, voy a prepararla. Entonces, para poder estar mejor cuando la presente. Eso es una manera de anticiparme ante la amenaza y poder irla trabajando. Pero también está por otro lado esas personas que, digamos, antes de salir a la casa se tienen que persignar 3 veces, porque si no, alguien va a morir. O es esa persona que tiene que lavarse las manos constantemente, porque si no, de pronto puede captar algún virus, captar una bacteria y de pronto algo malo puede pasar. Por esta razón, estos pensamientos son desagradables. Y muchas veces estos pensamientos no nos llevan a tomar decisiones. Simplemente son confusos y nos dejan como en la nebulosa, como que no sabemos qué hacer, cómo andar, qué paso dar, para dónde ir. Y esto hace que nuestro pensamiento sea muy crítico, que estemos juzgando constantemente a la situación y la manera en que pensamos. Entonces es normal que alguien con ansiedad piense como, uy, no debió haber pensado eso, uy, no debió haber dicho eso. Y no pueda salirse y quede pensando todo el día, uy, y si hubiera dicho esto otro, ¿cómo hubiera podido ser? ¿Sí? Entonces, esto todo para decirles que la ansiedad principalmente funciona como un monólogo en nuestra cabeza. Y es un monólogo que habla de una manera a veces tan impositiva, tan dura, que parece tener la verdad del mundo. Pero el punto es que cambiemos ese monólogo y lo convirtamos en un diálogo. Esa es precisamente la razón de por qué este webinar se llama Diálogos con la ansiedad. Porque lo que buscamos es que podamos tener una conversación con nuestra ansiedad y poder determinar así si es tan verdad aquello que me está diciendo la ansiedad. Muchas veces la manera en que estas situaciones atacan mi ego es diciéndome, no vas a ser capaz, no lo vas a lograr. Tú eres el peor. Entonces, de esa manera, es como una realidad que se va construyendo y se va como reafirmando en la medida en que yo me lo crea. Entonces, para poder darle un buen manejo a la ansiedad, es importante que nos concentremos tanto en el ámbito físico como en el ámbito emocional y racional. La idea es encontrar como la ecuanimidad del cuerpo, el equilibrio, tanto de la mente y las emociones y la cabeza como el cuerpo. Entonces, ¿por qué es importante mantener el cuerpo bien?
pues un cuerpo que esté menos sensible, menos irritable, pues es menos probable que llegue a picos emocionales intensos o que perduren las sensaciones por mucho rato. Entonces, ¿qué es lo que se debe revisar principalmente en la ansiedad? Lo que tenemos que revisar es el sueño, la alimentación, el ejercicio y los espacios de esparcimiento. El sueño, primero que nada, es un elemento muy valioso en la vida de los seres humanos. Es en el momento en que nos recargamos. Es básicamente como cuando conectamos nuestro celular en la noche. Necesitamos esa recarga para que al día siguiente podamos tener la pila suficiente para poder rendir. Durante la noche nuestro cuerpo genera procesos de regeneración. Durante la noche nuestro cerebro codifica toda la información que hemos tenido durante el día. Y es un momento para reponernos energéticamente. Todos nos ha pasado que si no hemos dormido bien, estamos más sensibles, más irritables, chinches al día siguiente. Por la parte de la alimentación, pues es importante, digamos, controlar esto, porque hay alimentos que pueden hacer que la ansiedad o que el cuerpo se altere y así haya más posibilidad para un episodio de ansiedad. Alimentos como el café o los dulces son alimentos que activan, que tienen cafeína, que tienen azúcar, y lo que generan es una activación del sistema nervioso. Entonces, probablemente como el cuerpo se activa similar a la ansiedad, puede generar, dependiendo de los pensamientos que tengamos, puede generar ya una sensación de ansiedad. La parte del ejercicio a mí me parece que es una parte supremamente importante, ya que por medio del ejercicio desfogamos todas esas sensaciones que no podemos desfogar en el momento en que sentimos toda la activación emocional en presencia de la ansiedad. Por ejemplo, si yo estoy teniendo una discusión con mi novia y creo que me va a terminar, o creo que probablemente eso pueda terminar mal, pues correr no me sirve de nada. Y eso es lo que haría una gacela al ver el peligro inminente. Entonces, todas esas sensaciones, esa activación corporal del ataque del corazón, de la respiración que hablábamos ahorita, pues no tienen como un desfogue. Entonces el ejercicio es un ambiente sano en donde podemos acelerar nuestro corazón, sentir taquicardia, sentir hiperventilación, sudar, y podemos darnos cuenta que esas sensaciones no nos matan, ¿sí? Que el corazón puede acelerarse y no necesariamente eso significa que se va a explotar o que me va a dar un infarto. Por último, están las situaciones sociales o espacios de esparcimiento. Esto es bien importante porque la ansiedad tiene un gran componente atencional. Nuestra atención está tan dirigida al problema, tan dirigido a lo que puede pasar por la situación, a las situaciones graves que pueden pasar por la situación, que no puedo salir de eso y lo que hago es, como les decía ahorita, sigo detrás del pensamiento y escarbo y escarbo y escarbo tratando de llegar más adentro, pero eso solo me genera incomodidad. Parte de lo que invita la ansiedad es que también recordemos que hay otras cosas valiosas y que no lo único a lo que le tenemos que poner atención en ese momento es a nuestra sensación de ansiedad. Existen otras cosas que podemos hacer para distensionarnos. Vuelvo al ejemplo de si estoy peleando por teléfono con mi pareja, pues de pronto puedo ponerme a cocinar, puedo ponerme a hacer algo distinto que me lleve la mente a una actividad que sea a lo mejor adaptativa, porque muchas veces tratamos de quitarnos estas sensaciones a partir de cosas que parecen buenas, pero a la larga nos hacen daño. Por ejemplo, yo me siento mal, entonces a mí comer me genera felicidad, pero cuando empiezo a comer para llenar un vacío o para quitarme esa sensación de malestar, y lo que busco es comer cosas ricas, pues voy a entrar en como en una compulsión, en comer por comer, en comer y comer, y entonces esto se va a volver a la larga maladaptativo y va a volver a generar el ciclo de la ansiedad. Entonces, el punto de la atención es que podamos también ver los otros árboles del bosque y no centrarnos solo en el problema, porque ahí está el problema de la ansiedad, cuando no podemos salirnos de ahí. Por último, pues está lo emocional y lo mental. Y en esto lo que principalmente se trabaja es la flexibilidad del pensamiento y de la emoción. Cuando algo es rígido, ante la presión, se rompe. Pero cuando algo es flexible, ante la presión, se moldea.
Entonces, ¿cómo hacer para empezar a dudar de este juez implacable que tengo en mi cabeza y que me dice muchas cosas del mundo que a veces veo que no son ciertas? Una técnica sencilla es, después de que la cabeza nos mande una afirmación de esas que nos destruyen, como nunca lo vas a lograr, o sí, no eres tan bueno, o quién se fijaría en ti, pues el punto sería ponerle un signo de interrogación al final. Y así podríamos ver que existe también un mundo más allá del problema y que de pronto, listo, de pronto no lo voy a lograr de la mejor manera, pero eso no significa que sea el peor. Y de pronto no es la última oportunidad que tengo. Y de pronto en otro momento puedo volver a hacerlo y hacerlo mejor y entender que es parte de un proceso. Entonces, en la medida en que cuestiono esas afirmaciones que parecen tan firmes, pues como que mi realidad empieza a tener otra perspectiva. Y una de las cosas que principalmente se trabaja en terapia cuando se llegan a estas situaciones de ansiedad es exponernos a esas situaciones que hemos creído en nuestra cabeza toda la vida que son súper amenazantes, para darnos cuenta que no son mortales y que de hecho hay maneras de poder lidiar con ellas que no sea en lo polar, no tiene que ser perfecto o pésimo, ¿sí? Como que lo puedo hacer de alguna manera e ir aprendiendo en el proceso. Es parte como de irse exponiendo lentamente y hacerlo suavecito, porque tampoco hay afán. En la medida en que nos lanzamos muy duro, pues eso lo que puede generar es que tengamos más miedo de esa situación amenazante que creíamos. Otra cosa que se utiliza mucho dentro de las terapias de la ansiedad son los ejercicios de mindfulness. Y el mindfulness lo que significa es conciencia plena. La conciencia plena nos trae al presente. Y ya que la ansiedad es un exceso de futuro, vivimos en el futuro, vivimos pensando en qué pasaría si o cómo sería si, pues vivimos todo el tiempo pegados en otro momento del tiempo. Aquí aprovecho para hacer la diferencia con la depresión, que puede haber de pronto alguna confusión. La depresión, a diferencia de la ansiedad, que es un exceso de futuro, la depresión es un exceso de pasado. Y a veces están las dos juntas, pero esa es básicamente su diferencia más grande. Entonces, lo que busca el mindfulness es traernos al momento presente y darnos cuenta que solo en este momento que tenemos podemos reestructurar nuestro pasado y empezar a construir nuestro futuro. Entonces, en la medida que estoy concentrado en el presente, me doy cuenta qué cosas puedo hacer hoy para poder empezar a caminar hacia eso que quiero construir de mí. Por eso, otra tarea, otro ejercicio que es bueno para esto de la ansiedad, es empezar a no postergar, empezar a atender las cosas en la medida que mi cuerpo me va avisando que hay que atenderlas. Pero a todos nos ha dado pereza empezar algo, porque todos sabemos que lo más difícil es empezar a hacer algo. Pero entonces empecemos haciendo los primeros 5 minutos de la actividad, a ver qué pasa. Y vamos a ver que de pronto nuestro cuerpo entra más fácil en la dinámica y que tan solo es meterse 5 minutos en la actividad. A ver qué pasa. Pues bien, con todo esto, eh, quería decirles pues que el principio de la ansiedad es poder encontrar la comodidad en la incomodidad. Esto que les digo es algo como para masticarlo. De pronto no es tan claro y de pronto hasta puede sonar absurdo. Pero es que nos empezamos a sentir cómodos dentro de la tormenta. Nunca se hizo un buen marinero en aguas tranquilas. Entonces es empezar a volver a encontrar nuestra calma. Y en la medida en que podamos trabajar en esto, en los momentos de calma, en los momentos de estrés, vamos a poder reaccionar mucho mejor. Esto realmente la psicoterapia frente a la ansiedad sirve y es uno de los mayores tratamientos que muestran su efectividad alrededor del mundo. Entonces, con esto termino y pues decirles que si esta presentación a alguno le dio algún indicio, alguna claridad, lo ayudó en algo, ya esta presentación cumplió su fin. Entonces, no sé si tengan algunas preguntas para que cerremos.
Hola a todos, ¿alguien? Bueno, entonces si nadie tiene ahí me están quitándole el mute a todos por si alguien quiere decir algo. Pues bien, No, acá pues, me están haciendo una eh, pregunta. ¿Sí? yo te quería decir que muchas gracias. Con mucho gusto. Estuvo muy bueno todo. Ya, te sigo. Puedes seguir con tu pregunta. Muchas gracias. Entonces acá alguien me preguntaba que qué sucede con la ansiedad manifestada en la comida. Pues bien, hay un tema y es que, primero que nada, la comida nos genera satisfacción en el cuerpo. Entonces, como mencioné antes, a veces tratamos de encontrar como de estabilizar nuestro cuerpo de la tristeza a partir de una actividad que nos genera gusto. El problema es que cuando la comida se vuelve un problema, ya comemos es por compulsión, porque es como una reacción automática que tenemos ante situaciones de estrés. Entonces, básicamente, como venía explicándoles, la ansiedad son respuestas automáticas. Y lo que buscamos con el mindfulness y con esto de entender la situación y poder como no reaccionar, sino parar un segundo y poder mirarla de otra manera, poder atenderla como más desde lo que siento valioso y no desde lo que me da miedo. Probablemente en algún momento de nuestra historia, de pronto nuestras mamás nos daban cariño a través de la comida. Y entonces se volvió una manera de sentirnos seguros, de sentirnos resguardados, de sentirnos queridos. Y por esa manera, pues recurrimos nuevamente a la comida para volver a sentir esa sensación. Un comportamiento se repite en la medida en que algún beneficio me trae. Entonces puede parecer que en este momento ya la comida no trae beneficios, pero en algún momento sí los trajo. Entonces, esa pregunta que están poniendo me parece muy buena, que si la ansiedad se quita o solo se aprende a manejar. Pues, como les dije, la ansiedad es un sistema que tiene una función dentro de nuestro cuerpo, lo que busca es protegernos. Entonces, quitarnos la ansiedad sería como volvernos computadores o no sentir. Parte es volver la ansiedad nuestra amiga. Lo que les digo, yo antes no podía dar una presentación, me moría de los nervios, se me trababa la voz, me pasaban un montón de cosas. Y hoy estoy acá. No significa que no haya tenido estrés, no significa que sí, que no haya sentido un montón de cosas, no haya tenido miedo a embarrarla, pero igual se puede manejar y se puede sobrepasar. Que haya existido el estrés me invitó a que me preparara para esto. Acá preguntan, ¿qué pasa con la ansiedad cuando se produce por una amenaza no existente o un miedo ilógico? Entonces, mucho, lo que pasa principalmente con la ansiedad es eso. Si no, fuera miedo. Si la amenaza fuera directa, contundente e inminente, pues lo que va a sentir es miedo y mi cuerpo se va a activar para poder responder y sacarme de la situación del miedo. Pero como es la ansiedad, a veces no sé muy bien qué hacer. Entonces, lo que me está invitando la ansiedad es también a que me tome un tiempo, mire la situación, mire las posibilidades y me abalance hacia la que yo sienta que quiero hacer. Acá es muy importante diferenciar cuando tomo decisiones por miedo o por la obligación de que así soy yo y me toca meterme dentro de este rol, o las decisiones que tomo por convicción y por amor. Y digo, esto lo quiero porque me trae beneficio en mi vida. No sé si quedó claro. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, nuevamente agradecerles y saludos a todos.